allá en los tiempos de Zacarías, el pueblo había regresado y habían detenido, hermanos, la obra por casi 20 años. La obra de la reconstrucción del templo, casi 20 años. Si usted quiere ver más del contexto histórico, puede usted leer el libro de Esther. Esther fue también durante el tiempo en la cautividad, pero el tiempo de Esdras, cuando ellos regresaron, el tiempo de Nehemías, si usted puede ver un poco de la oposición que ellos encontraron. Entonces, volviendo al punto acá, Zacarías nos está diciendo que durante el 8º mes del 2º año de Darío, se le vino palabra de Jehová, dice al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, y después dice, aquí está la revelación que Dios le dio a Zacarías para el pueblo. Dice versículo 2, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Ahora, aquí, hermanos, en estos 3 versículos que acabamos de leer, está diciendo Zacarías, haciendo como un recuento de lo que había pasado. Dios se había enojado en gran manera con los padres de estas personas. Se había enojado en gran manera. ¿Ves? Y después les dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora el mensaje les está hablando directamente a ellos. Básicamente les está diciendo aquí, parafraseando, mira, Dios se enojó con vuestros padres, así que ustedes tienen también que volverse a mí. Y después le dice, no seas como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Les está haciendo un recordatorio, hermanos, de que la razón por la cual sus padres habían sido llevados cautivos a Babilonia era porque ellos no habían atendido la voz de Dios, no habían escuchado a los profetas. Así que ahora ellos tenían que recordar aquello que le había pasado a sus padres para que no volviese a repetirse la historia nuevamente. Versículo 5. Vuestros padres, ¿dónde están? Los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Nuevamente, aquí en esta introducción, en el capítulo 1, Zacarías está hablando, hermanos, de que ellos necesitaban arrepentirse, hermanos, de la obra que estaban dejando de hacer en ese momento. Y ellos necesitaban regresar para reconstruir la ciudad. Les dije, habían pasado casi 20 años de que ellos llegaron y empezaron a reconstruir el templo, pero habían detenido la obra. Ahora Ageo ya les había molestado porque ellos habían dejado la obra en el templo, y ahora también Zacarías lo está haciendo. Ageo nos dice que ellos presentaban algunas excusas, por ejemplo, que la oposición era mucha. Debido a que la oposición era mucha, pues no era el tiempo. También estaban dando otras excusas, como que la obra pues no estaba quedando tan bien como la anterior o como ellos pensaban. Por lo tanto, no era el tiempo de Dios. Y eso es lo que Ageo en el capítulo, en la sesión anterior que vimos, les estaba diciendo. Pero Zacarías ahora les está diciendo que esto más que nada era un pecado y ellos necesitaban volver nuevamente a hacer este tipo de obra. Entonces, aquí les está recordando el pasado por medio de sus antepasados, ¿verdad? Dios se había molestado con sus padres y los había dejado que fueran cautivos en Babilonia por 70 años. Ahora, fíjense bien, los antepasados habían pagado las consecuencias de las decisiones que habían tomado. Dios no quiere el mal para su pueblo, hermanos. Dios no quiere el mal para nosotros. Sin embargo, muchas veces nosotros no entendemos que nuestras decisiones
traen consecuencias. Y Dios nos advierte una y otra vez a través de su palabra, como lo hizo con los profetas a su pueblo, que cada decisión que nosotros tomemos va a llevarnos a consecuencias, ya sean buenas o sean malas. Por eso es que ellos aquí dicen en el versículo 6, la parte final del versículo dice, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Entonces sus padres habían sido llevados cautivos debido a sus obras, debido a sus caminos, y ellos también iban a pagar, hermanos, si no enderezaban sus pasos. Si no enderezaban sus pasos, ellos iban a pagar, hermanos, también un precio muy alto, ¿verdad? Por el descuido de no hacer la obra de Dios. Yo les recuerdo que la palabra de Dios es eterna. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Hermanos, lo que fue pecado hace 1000 años atrás, hace 2000 años atrás, sigue siendo pecado hoy en día y seguirá siendo pecado, hermanos, por el resto de la eternidad. Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Por eso dice el versículo 6, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, dice aquí, no alcanzaron a vuestros padres. Dice el versículo anterior, vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Claro que no. ¿Ves? Pero la palabra de Dios, hermanos míos, sí permanece para siempre. Mis palabras y mis ordenanzas, dice la palabra de Dios, permanecen para siempre. Lo que quiere decir esto, hermanos, es de que los principios de Dios siempre son eternos. Nosotros somos los que cambiamos. El hombre es quien tiene que alinearse con los preceptos de Dios. ¿Ves? La advertencia nuevamente es hecha. Volveos a mí. Ellos, es decir, los padres se habían alejado de Dios y estos hijos que estaban de regreso en la tierra también se estaban alejando de Dios. Básicamente lo que le está diciendo Zacarías aquí en esta revelación de Dios es de que ellos deberían de haber aprendido de las costumbres o de las malas costumbres de sus padres. ¿Ves? Ahora, dice más adelante en el versículo 7, en los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Ahora, aquí viene, hermanos, una visión. Vamos a ver, hermanos, una serie de 8 visiones a través del libro. En los primeros versículos acabo de dar básicamente una introducción de lo que Zacarías va a decir a todo el pueblo. Básicamente, mira lo que pasó, que estuvimos allá en Babilonia por 70 años, fue porque nuestros padres no hicieron caso a la voz de Dios. Y Dios les mandó muchos profetas para amonestarlos, y ellos no escucharon, y mira lo que les pasó. Ahora Dios nos está hablando a nosotros. Tenemos que hacer caso a la voz de Dios. Tenemos que reconstruir la ciudad, tenemos que reconstruir el templo. Porque si no hacemos caso, nos va a pasar otra vez lo mismo que les pasó a nuestros padres. Y después de esto, hermanos, a través de 8 visiones, el profeta Zacarías viene, hermanos, y amonesta al pueblo de diferentes formas. Vamos a ir a verlas, hermanos, paso a paso. Obviamente no vamos a verlas todas ahorita porque son demasiadas, son muchos capítulos, pero vamos a ver al menos las primeras 2. Y vamos a irnos paso a paso, porque les dije yo, Zacarías puede ser un libro difícil de leer porque está escrito en este género literario tipo apocalíptico, pues, aunque contiene porciones en género narrativo. También tiene amplios y profundas profecías y oráculos escatológicos que vamos a ir viendo a detalle, hermanos, sobre todo en cuanto a la venida de Cristo. Fíjense que Zacarías, dicho sea de paso, hermanos, es quien más profecías tiene de Cristo después del libro de Isaías. El libro de Isaías es un libro muy grande de 66 capítulos, pero Zacarías es un libro de 12 capítulos y está, pero atiborrada de profecías del Señor Jesucristo, tanto de su segunda venida como el reino milenial, pero también, hermanos, del ministerio terrenal de Jesucristo, que
todas fueron cumplidas al pie de la letra. El 99.9% de las profecías en la Biblia se han cumplido. El otro 0.5% están por cumplirse o los estamos viendo, hermanos, desarrollar en nuestros días. Fíjense que ahora, en esta primera visión, dice aquí, versículo 8, vi de noche, y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos, alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Mira, aquí tenemos el desarrollo de la primera visión, hermanos. Para empezar, quiero aclarar una cosa, hermanos. Fíjense bien. Dios en el Antiguo Testamento hablaba por visiones. Toda la palabra de Dios, hermanos, no estaba revelada en aquel entonces. Ahora nosotros tenemos toda la Biblia completita, desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21, y ya la palabra de Dios ha sido revelada en su totalidad. Por ello, hermanos, es de que nosotros no aceptamos ese tipo de visiones proféticas, que palabras proféticas y todo eso. Tenemos que tener cuidado con eso, porque hoy en día, hermanos, hay un descontrol muy grande en muchas iglesias que se llaman cristianas, hermanos, con tipo de profecías y visiones y todo ese tipo de cuestiones. Hebreos 1:1 dice así, Dios habiendo hablado muchas veces de otras maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, es importante que entendamos que en el pasado Dios habló de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En aquel tiempo, ahora ya nos habló por medio de su Hijo. Entonces, hermanos, ya no hay más profecía, más revelación de ese tipo. Hermanos, es triste ver cómo la gente está tan confundida por gente que se cree que tienen el don de profecía, que tienen ese don del Espíritu Santo, hermanos, que no es nada sano, hermanos, conforme a la palabra de Dios. Es bien importante que entendamos esto. Dice la Biblia, hermanos, al final de toda su revelación, dice así, yo testifico, estoy en Apocalipsis 22:18, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quita de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Quiero aclarar esto, hermanos, que aquí dice claramente la Biblia que ya no podemos añadir más a este libro, no podemos añadir más profecía. Ya todo está revelado y la palabra de Dios es suficiente para la revelación de Dios a nuestra vida. ¿Ves? Es muy importante aclarar esto. Sí hay. Si usted me dice, bueno, es que a mí me profetizaron y me dijeron esto y me dijeron aquello y se cumplió, déjeme decirle una cosa, hermanos, la Biblia también habla de un espíritu de adivinación, que ese no es un espíritu de Dios, ese no es el espíritu de Dios. La profecía ya fue revelada y está en la palabra, pero sí hay espíritus de adivinación que tenemos que tener mucho cuidado con ello. Dice la palabra de Dios también, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, hay espíritus engañadores. Bueno, es que una persona guiada por el espíritu de una palabra profética, sí, pero ¿qué tipo de espíritu estás hablando? Porque la palabra de Dios dice que hay espíritus engañadores y hay doctrinas de demonios. Y también dice que la palabra profética ya está revelada en su totalidad y que no tenemos el derecho de añadirle nada.
Bueno, esto simplemente como